Un joven ateo, amargado con la vida, arrojó una imagen de la Virgen de Guadalupe al basurero en plena plaza pública de Ciudad de México. Lo hizo con rabia, desafiando a los fieles y burlándose de sus lágrimas. Pero lo que nadie sabía, es que la Virgen no lo olvidaría. Años después, en el momento más oscuro de su vida, cuando la ciencia ya no tenía respuestas y el corazón se le apagaba, algo imposible ocurrió. Un milagro. Uno que lo cambiaría para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. ¿Virgen de Guadalupe? ¿De verdad creen que esa estatua ridícula puede ayudarlos? La voz de Iván Salcedo cortó el aire como un cuchillo. La plaza central de Xochimilco estaba llena de vendedores, fieles y turistas. Pero todos se voltearon hacia él cuando lanzó esa frase, cargada de desprecio. En su mano, sostenía una pequeña imagen de la Virgen que una mujer mayor, con vestido morado y rebozo blanco, le había ofrecido con dulzura. Él la tomó, pero no por respeto. Con paso firme, se acercó al cesto de basura más cercano. Se detuvo frente a él. Levantó la imagen por encima de su cabeza como si fuera una broma, miró al cielo y gritó: «Si existes, baja y sácame de esta miseria». Y sin más, la arrojó al basurero. Un silencio espeso cayó sobre la plaza. La señora del rebozo tapó su boca con la mano, horrorizada. Un joven que filmaba con su celular murmuró: «Ese tipo está loco». Pero fue una niña, de no más de 7 años, quien corrió hacia el basurero, sacó con cuidado la imagen, la limpió con la manga de su vestido azul y la abrazó. Iván ni siquiera la miró. Encendió un cigarro, dio media vuelta y se alejó entre la multitud como si nada hubiera pasado. Lo que nadie sabía es que esa rabia no venía de la nada. Iván había sido criado por su madre, Dolores, una mujer devota que cada 12 de diciembre lo llevaba a la basílica de rodillas. Era su mundo. Su refugio. Pero todo cambió cuando un accidente de autobús se la llevó, justo en el regreso de una peregrinación. Desde entonces, Iván maldijo todo lo sagrado. Dejó de ir a misa. Rompió las fotos de la Virgen en casa. Juró que ningún Dios había hecho nada por ellos. Y el dolor, sin fe, se convirtió en rabia. Esa noche, en su pequeño departamento en la Colonia del Mar, se sirvió un vaso de mezcal y encendió la televisión. Pero el zapping constante no lo calmaba. Apagó la pantalla. Apoyó la cabeza contra la pared. Cerró los ojos. Y ahí estaba. Otra vez. La misma pesadilla de siempre. La imagen de su madre entre gritos. El autobús cayendo por un barranco. Una figura de la Virgen rodando por el asfalto, partida en dos. Y al fondo, una niña con vestido azul, sosteniendo una imagen brillante entre las manos. Despertó sudando. Eran las 3:33 de la mañana. Abrió la ventana para respirar, pero algo lo detuvo. Sobre el marco, había una rosa blanca. Fresca. Como recién colocada. No vivía con nadie. No tenía flores. No había viento. Cerró la ventana bruscamente. Pero al girarse, vio en su mesa un pequeño papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. No había letras. Solo una silueta dibujada en lápiz, una figura femenina, con manto y estrellas. ¿Quién fue?, susurró, buscando alguna lógica. No había nadie. Solo el eco de sus pasos sobre el piso frío. Y una pregunta que empezaba a clavarle espinas en el pecho. ¿Y si ella no lo había olvidado? El reloj marcaba las 3:34 de la mañana y Iván no pudo volver a dormir. La rosa blanca sobre el marco de la ventana seguía ahí, intacta, como si alguien, o algo, la hubiese dejado con cuidado. El dibujo en el papel ya no le parecía una broma. Lo guardó en una caja, junto con una vieja foto de su madre que había dejado de mirar hace años. Por la mañana, Lucía le sirvió café sin decir palabra. Ella conocía esos silencios en él. Pero ese día, había algo distinto.
Iván no discutió. No se quejó. Solo bebió, pensativo. ¿Estás bien?, preguntó ella, acariciando su muñeca, donde llevaba una pequeña medallita de la Virgen, escondida bajo la manga. Tuve un mal sueño, respondió, evitando sus ojos. Lucía lo sabía, aunque él no hablara. Últimamente, sus noches eran tormentosas. Se sentaba en la cama, gritaba nombres. A veces murmuraba frases extrañas: no lo tiré, mamá, la Virgen. Llevaban años intentando tener un hijo. Cada mes era un nuevo fracaso. Lucía lo lloraba en secreto en el baño, abrazada a una toalla. Y él, fingiendo fortaleza, se refugiaba en el trabajo o en el alcohol. Una tarde, Lucía salió al mercado y, al volver, encontró a Iván en el suelo del pasillo. Había caído desmayado. El vaso roto a su lado. Temblaba, con los labios blancos. Iván. Iván, mírame. Lo llevó al hospital. Tras varios estudios, los médicos no hallaron nada. Estrés, dijeron. Fatiga acumulada. Pero esa noche, mientras dormía en observación, los monitores comenzaron a fallar. 3 veces el equipo registró una leve parada cardíaca. Y siempre, a la misma hora, 3:33 de la mañana. Al volver a casa, Lucía decidió hablar. Iván, necesito contarte algo. Él no respondió, pero tampoco huyó. Yo estuve ahí. Aquel día en la plaza. Vi lo que hiciste. Iván se tensó. No me dijiste nada. Porque sabía que no me escucharías. Pero vi a la niña recoger la imagen. La llevó a una pequeña capilla a media cuadra. Me quedé mirando desde lejos, y algo en esa imagen brillaba. Como si no quisiera estar en la basura. Como si estuviera esperando. Iván se levantó, nervioso. Ya basta, Lucía. No empieces tú también con tus fantasías. ¿Y si no son fantasías? ¿Y si eso que te está pasando no es solo tu cuerpo, sino tu alma, recordando lo que hizo? Él salió, dando un portazo. Caminó sin rumbo hasta que sus pasos lo llevaron de nuevo a Xochimilco. La plaza estaba vacía. Pero algo dentro de él lo empujó hacia una callejuela a la derecha, detrás de unos puestos. Y ahí la vio. Una capillita, pequeña, con paredes de adobe y flores colgando en la entrada. Dentro, una vela titilaba débilmente. Iván cruzó la puerta, y ahí, en un rincón, sobre un altar de madera, estaba la imagen. La misma. No había duda. Era ella. Dio un paso, tembloroso. Extendió la mano para tocarla. Pero en cuanto sus dedos rozaron la base, una descarga le recorrió el brazo. Cayó de rodillas. Su visión se nubló. Una voz suave, apenas un susurro, pareció llenar el lugar. Iván, ¿por qué me dejaste? Y de pie, al fondo de la capilla, estaba la anciana del rebozo blanco. Lo miraba con una tristeza que quemaba. Pero, ¿quién era ella? ¿Cómo sabía su nombre? Y más aún, ¿por qué llevaba el anillo de bodas de su madre en la mano? ¿Quién es usted?, balbuceó Iván, todavía en el suelo, con la respiración entrecortada. La anciana dio un paso al frente. Su rostro tenía arrugas profundas, mas su mirada era serena. No respondía de inmediato. Solo lo contemplaba como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Te llamas Iván Salcedo. Hijo de Dolores Rivas, ¿verdad? Iván sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién le dijo mi nombre? Ella extendió la mano con lentitud, mostrando el anillo dorado en su dedo huesudo. Este anillo, me lo dio tu madre la última vez que nos vimos. Me pidió que lo guardara, por si algún día tú volvías. Iván se incorporó con esfuerzo. Sus piernas temblaban. Mi madre murió hace más de 10 años. Usted no la conoció, dijo, con la voz quebrada. La conocí mejor de lo que imaginas, hijo. Fuimos hermanas de fe. Peregrinamos juntas a la basílica durante muchos años.
Ella hablaba de ti con tanto amor, decía que eras terco como mula, pero que la Virgen tenía sus propios caminos para tocarte. Basta, gritó Iván, tapándose los oídos. Esto es una locura. Pero no se movió. Algo lo retenía ahí, clavado al suelo. La mujer se arrodilló frente a él. Tú arrojaste esta imagen, pero ella no te arrojó a ti. ¿No lo ves? Desde entonces, no ha dejado de buscarte. Iván tragó en seco. La voz de la anciana no era de reproche. Era de ternura. De esas que perforan incluso al corazón más endurecido. ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Por qué veo a mi madre cada vez que cierro los ojos? La mujer se levantó, encendió otra vela y murmuró una oración que Iván no entendió. Luego, lo miró de nuevo. Porque hay una promesa que aún está viva. Dolores le prometió algo a la Virgen. Y las promesas de una madre, no mueren con la muerte. Iván no respondió. Solo bajó la cabeza. No recordaba promesas. Solo el vacío. Al salir de la capilla, la noche ya se había tragado las calles. Un perro ladró a lo lejos. El viento traía olor a tierra mojada. Al llegar a casa, encontró a Lucía despierta, esperándolo en el sofá, con los ojos rojos. Fui a buscarte. Pensé que algo te había pasado, dijo ella, abrazándolo fuerte. Iván no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Esa madrugada, mientras ella dormía, él abrió la caja donde guardaba la foto de su madre. Observó su sonrisa. Luego miró el papel con la silueta de la Virgen. Lo tocó con la yema de los dedos. Un ruido seco lo sacó de sus pensamientos. Venía del baño. Corrió. Encontró a Lucía arrodillada frente al inodoro, vomitando sangre. Lucía. Dios mío, Lucía. La llevó de urgencia al hospital. Horas después, el diagnóstico llegó, una rara inflamación en el útero. Grave. Progresiva. Podría dejarlo sin posibilidad de tener hijos. O algo peor. ¿Qué vamos a hacer? Susurró ella desde la cama, temblando. Yo solo quería formar una familia contigo. Iván no respondió. Pero algo dentro de él, por primera vez en años, susurró una palabra que creía haber olvidado. Ayúdame. Sin saber por qué, al salir del hospital, Iván no tomó el taxi. Caminó. Y sin darse cuenta, terminó otra vez frente a la capilla de adobe. Solo que esta vez, la puerta estaba entreabierta. Y desde dentro, salía un llanto de niño. Pero en la capilla no vivía ningún bebé. ¿Oh sí? Iván empujó la puerta lentamente. El llanto seguía, suave pero insistente, como si viniera de muy lejos. Dentro de la capilla, todo estaba en penumbra. La vela junto a la imagen de la Virgen seguía encendida, titilando como si respirara. «Hola», susurró. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Se adentró, con pasos lentos. El llanto parecía no tener dirección. Era más un eco, como si saliera de las paredes mismas, o del altar, o de su propio pecho. Se acercó a la imagen. No había bebé. No había nadie. Pero debajo del altar, alguien había dejado una caja de madera, antigua, con el nombre, Dolores Rivas, grabado a mano. Las manos de Iván temblaban al abrirla. Dentro había cartas. Rosarios. Y una foto, él, con unos 5 años, vestido de blanco, tomado de la mano de su madre frente a la Basílica de Guadalupe. Detrás de la foto, escrito con tinta azul. Virgencita, te lo entrego. Que nunca se pierda de tu mano. Prometo llevarlo cada año si me das vida. El corazón de Iván latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Recordaba ese día. Era la última vez que había ido feliz con su madre. Después vinieron los gritos, la pobreza, el abandono, y el accidente. La voz de la anciana lo sorprendió desde el umbral. Ella vino aquí, días antes de morir. Sabía que algo iba a pasar. Y me entregó esta caja.
Me pidió que te la diera cuando tú volvieras por voluntad propia. Volver. Yo no creía en nada. Pero aquí estás. Iván apretó la foto contra el pecho. Las lágrimas le escurrían sin permiso. Ella nunca me abandonó, ¿verdad? No, y tampoco lo hizo ella, dijo la mujer, mirando la imagen de la Virgen. Esa noche, Iván no volvió a casa. Se quedó en la capilla, en silencio. Amaneció sentado frente al altar, sin saber qué hora era. No sentía hambre. Ni sueño. Solo una extraña paz, mezclada con culpa. Al regresar al hospital, encontró a Lucía dormida. Un médico lo detuvo en el pasillo. Queremos hacer nuevos estudios. Lo que vimos ayer, no encaja con lo que tenemos hoy. ¿Cómo que no encaja? Las imágenes muestran una inflamación grave. Pero esta mañana, ha desaparecido. Iván lo miró sin comprender. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Podría ser un error. O algo más. Cuando entró a la habitación, Lucía lo miró con los ojos brillantes. Soñé contigo. Estabas en una iglesia, llorando frente a una imagen. Y tu madre estaba contigo. Iván se congeló. ¿Cómo sabes eso? No lo sé. Solo, lo vi. Él le tomó la mano. Lucía, necesito contarte algo. Pasaron horas hablando. Iván le mostró la caja. Le leyó la promesa. Ella lloró abrazada a él. Al caer la noche, Iván salió a respirar. En la banca del jardín del hospital, encontró una niña con vestido azul. Jugaba con un cordón de rosario entre los dedos. Hola, le dijo Iván. Hola, señor. ¿Usted también viene a ver a su mamá? Iván se quedó inmóvil. Mi mamá ya no está. La niña sonrió. Entonces sí está. Porque las que se van, a veces vuelven. Iván parpadeó. Pero la niña ya no estaba. Ni un solo paso. Ni un solo ruido. Y en el banco había quedado el mismo dibujo de la silueta que él había encontrado aquella noche. Pero ahora, en la parte inferior, alguien había escrito con letra infantil. Ella recuerda. Lucía se aferraba a la caja con los recuerdos de Dolores como si cargara algo sagrado. Habían vuelto a casa, y la habitación parecía distinta. Menos pesada. Más viva. La promesa escrita por la madre de Iván seguía en la mesa, junto al rosario que aún olía a albahaca. Pasaron los días y Lucía fue sometida a nuevos exámenes. Ningún médico podía explicarlo, pero su cuerpo ya no mostraba rastros del daño uterino. Una doctora llegó a sugerir que quizás, por error, habían confundido los resultados con los de otra paciente. Pero Lucía no buscaba explicaciones científicas. Ella sabía. Y ahora, Iván también lo sospechaba. Él comenzó a visitar la capillita cada mañana. Nunca decía nada. Solo se sentaba y miraba la imagen. A veces la anciana estaba ahí. A veces no. Pero siempre había flores frescas. Y velas encendidas. Nunca se apagaban, aunque lloviera. Una tarde, al llegar, encontró a la misma niña con vestido azul, sentada frente al altar. Jugaba con piedritas, formando un círculo. ¿Tú vives aquí?, le preguntó Iván. La niña sonrió sin levantar la vista. Yo cuido. Cuando ella me lo pide. ¿La Virgen? Ella escucha más a los niños. Porque los niños no mienten. ¿Y qué te dice? Que sigas viniendo. Que no tardes tanto. Antes de que Iván pudiera responder, la niña se levantó, recogió las piedritas, y desapareció por el pasillo lateral de la capilla. Al asomarse para buscarla, no encontró nada. Solo una mariposa blanca flotando en el aire. Esa noche, Lucía salió del baño con una expresión distinta. Pálida. Inquieta. Iván, tengo que decirte algo. Él se incorporó de inmediato. ¿Qué pasa? Ella temblaba.
Le mostró una prueba de embarazo positiva. No puede ser, susurró él. Dijeron que era imposible. Lucía rompió en llanto. Lo sé. Pero hay una vida dentro de mí. Él la abrazó fuerte, como si se rompiera en 1000 pedazos. No sé cómo ocurrió, Lucía. No lo entiendo. No tienes que entenderlo, dijo ella, poniendo su mano sobre su vientre. Solo, cree. Los meses pasaron. El embarazo fue tranquilo, sin complicaciones. Iván empezó a hablar con el bebé, aún sin verlo. Cada vez que acariciaba el vientre de Lucía, algo en él sanaba. Sonreía más. Dormía mejor. Una noche de lluvia, Lucía despertó sobresaltada. Iván, creo que rompí fuente. Corrieron al hospital. El trabajo de parto fue largo, pero sin peligro. Cuando por fin el llanto del recién nacido llenó la sala, Iván se desplomó en la silla. No por agotamiento. Por gratitud. ¿Nombre del bebé?, preguntó la enfermera. Iván dudó un instante. Miró a Lucía. Ella asintió. Juan Diego, dijo él con voz firme. La enfermera sonrió. Hermoso nombre. Al día siguiente, Iván regresó a la capilla. Dejó una foto del bebé recién nacido sobre el altar. Y al girarse, la anciana del rebozo estaba allí. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, una figura masculina. El mismo rostro de su madre. Más joven. Sonriente. Iván parpadeó. Y la imagen ya no estaba. Solo el eco de una frase quedó flotando en el aire. Te lo devolvimos. Pero, ¿de quién era esa voz? ¿Y qué significaba, devolvimos? ¿Quién más lo había estado observando todo este tiempo? Juan Diego tenía apenas 2 meses cuando Iván recibió la llamada. Una mujer anciana de la comunidad de Xochimilco había fallecido esa madrugada, Soledad, la del rebozo blanco. Aquella que guardó la promesa de su madre durante años. La noticia le estrujó el pecho. Sin pensarlo, Iván se subió al coche y condujo hacia la capilla. No avisó a Lucía. Quería despedirse solo. El cielo estaba nublado. Pesado. Como si también guardara luto. A mitad de camino, en una curva cercana al canal, un motociclista apareció de la nada en sentido contrario. Iván giró el volante bruscamente para no atropellarlo. El auto derrapó. Chocó contra un poste. Volcó. Oscuridad. Todo se volvió silencio. Minutos después, llegaron los paramédicos. Tardaron en sacarlo. No respiraba. Está en paro. Gritó uno. Cárgalo al desfibrilador. Durante 3 minutos y medio, Iván estuvo sin pulso. Nadie esperaba que volviera. Pero lo hizo. Con un grito. Un grito tan profundo que hizo llorar a una de las enfermeras que lo atendía. Cuando recobró la conciencia, ya en terapia intensiva, Lucía estaba a su lado, con el rostro desfigurado por el llanto. Estuviste muerto, Iván, muerto. Susurró ella. Él la miró fijamente. La vi, Lucía. ¿A quién? A mi madre, y a ella. Lucía tembló. ¿Dónde? Iván no sabía cómo explicarlo. Había estado en un lugar sin tiempo. Un campo lleno de luz. Su madre lo esperaba de pie, con el mismo vestido que llevaba el día del accidente. Pero no estaba sola. A su lado, una figura femenina, envuelta en un manto de estrellas, sostenía en brazos a un niño. ¿Juan Diego?, preguntó Iván en ese lugar, sin mover los labios. La figura le sonrió. Luego le entregó al bebé, y con una voz que no venía de la boca, sino del alma, le dijo. Ahora sí me escuchaste. Iván no recordaba más. Solo que al abrir los ojos, ya estaba de regreso. Vivo. Los doctores no supieron cómo explicarlo. Dijeron que había sido un shock reversible. Pero Lucía sabía que no era casualidad. Días después del alta, Iván pidió volver a la capilla.
Quería orar. Agradecer. Sentir. Pero algo había cambiado. La capilla estaba vacía. Cerrada. Abandonada. Ni flores. Ni velas. Ni la imagen. Tampoco había rastro de la anciana. Ni de la niña del vestido azul. Preguntó a vecinos. Nadie recordaba a ninguna de ellas. Decían que esa capilla había estado cerrada por años. Iván se negó a creerlo. Él había estado ahí. Lucía también lo había visto. Desesperado, corrió al altar exterior. Y justo ahí, donde antes descansaba la imagen, había un papel. Una nota escrita con la misma letra infantil de antes. Nosotras no nos vamos. Solo cambiamos de lugar. Y bajo la nota, una pequeña piedra blanca, tallada con un nombre. Dolores. Pero, ¿quién la había tallado? ¿Y por qué justo ahora? Iván guardó la piedra con el nombre de su madre como si fuese de cristal. No cabía duda, alguien, o algo, estaba guiando cada paso. Pero ahora que la capilla ya no estaba, que todo lo que vivió parecía desvanecerse entre silencios y negaciones, algo en su interior gritaba que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, con Juan Diego dormido sobre su pecho, tomó una decisión. Al día siguiente, fue al centro y compró 30 pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Luego mandó hacer un cartel, ella recuerda. Siempre. El domingo siguiente, se instaló en la misma plaza donde años atrás había arrojado aquella imagen al basurero. No pidió permiso. No anunció nada. Solo colocó una mesa sencilla, el cartel, las imágenes, y se quedó allí, de pie, bajo el sol. Pasaron 20 minutos sin que nadie se acercara. Algunos lo reconocieron, murmuraron cosas. Otros lo ignoraron por completo. Hasta que una niña, con vestido azul, sí, otra vez azul, se le acercó, lo miró fijamente y preguntó. ¿Ahora sí la vas a cuidar? Iván tragó saliva. Sí. Lo prometo. La niña tomó una imagen, la besó y se fue corriendo. Y entonces todo cambió. Una mujer mayor se acercó. Luego una pareja. Después un joven con mochila. En menos de una hora, las 30 imágenes habían desaparecido entre manos agradecidas y ojos llorosos. Iván estaba por recoger sus cosas cuando el cielo, de repente, se volvió gris. Un viento cálido barrió la plaza. Y cayó una lluvia suave, muy suave, pero solo sobre el lugar donde él estaba. Nadie alrededor se mojaba. Los transeúntes comenzaron a mirar hacia arriba. Las nubes parecían abrirse justo encima del sitio donde Iván se encontraba. Y entonces ocurrió. Un rayo de luz descendió directamente sobre la última imagen de la Virgen que quedaba sobre la mesa. La imagen brilló, por segundos, como si el manto se hubiera vuelto de fuego dorado. Algunos se arrodillaron. Otros lloraban. Un joven grababa con su celular, murmurando, «Esto es un milagro, esto es un milagro». Desde un balcón cercano, una mujer gritó. «Miren la pared de la iglesia». Todos voltearon. Sobre el muro lateral de la parroquia, una sombra luminosa comenzaba a tomar forma. El contorno era inconfundible, el manto, la luna, las estrellas. La silueta de la Virgen. La multitud enmudeció. Iván se arrodilló, las manos temblando. No dijo nada. No podía. Una señora anciana, que se le acercó llorando, le tomó la mano. ¿Usted es el hombre del video? ¿Qué video?, preguntó él. El que arrojó la imagen hace años. Fue usted, ¿verdad? Iván cerró los ojos. Sí. Fui yo. Ella no lo juzgó. Le sonrió. Entonces también es usted el del milagro. Esa noche, el video del fenómeno se viralizó. Miles de personas compartían la imagen de la silueta luminosa sobre la iglesia. Pero mientras todos celebraban, Iván se quedó sentado solo en una banca, con los ojos cerrados y el alma revuelta. Porque en medio de la multitud, creyó haber visto un rostro.
Uno que no había vuelto a ver desde aquel accidente. El del hombre joven que estaba junto a su madre en la visión. El que no conocía. Pero que tenía sus mismos ojos. ¿Quién era? ¿Y por qué parecía seguirlo, sin ser visto por nadie más? Desde aquella tarde en la plaza, algo se encendió en el corazón de Iván que ya no se apagaría jamás. La imagen luminosa en el muro de la iglesia desapareció con el caer del sol, pero no de la memoria colectiva. Se convirtió en noticia nacional. Algunos lo llamaban montaje. Otros, histeria colectiva. Pero para muchos, fue un milagro. Y todos coincidían en una cosa: había ocurrido justo donde años antes, un hombre había arrojado a la Virgen a la basura. Iván no desmintió ni confirmó nada. Solo volvió, en silencio, al lugar donde todo empezó, su propia alma. Instaló un pequeño altar en casa, sencillo, con flores frescas, una vela blanca y la imagen que años atrás despreció. Ahora, allí estaba. En el centro. Y frente a ella, cada noche, Iván oraba. A veces con palabras. A veces en silencio. Pero siempre con gratitud. Lucía también había cambiado. Caminaba más erguida. Cantaba más. Juan Diego crecía fuerte, con unos ojos grandes que lo observaban todo como si entendiera más de lo que podía decir. Iván decidió ofrecer su tiempo como voluntario en la iglesia local. Ayudaba en lo que podía, reparaba bancas, cambiaba focos, limpiaba imágenes. Pero lo que más hacía, era escuchar. Personas heridas llegaban cada semana, madres desesperadas, jóvenes sin rumbo, ancianos solos. Y él, que antes renegaba de todo lo sagrado, ahora los recibía con ternura. No daba sermones. Solo contaba su historia. Y con eso bastaba. Una tarde, mientras organizaba las veladoras en la sacristía, un joven se le acercó. Tendría unos 20 años. Delgado. Cabello negro. Mirada intensa. ¿Usted es Iván Salcedo? Sí. ¿Te puedo ayudar? El joven vaciló. Mi madre murió cuando yo nací. Me dijeron que mi padre desapareció. Iván sintió un golpe en el pecho. El joven continuó. Siempre tuve esta foto. No sabía quién era. Pero luego vi su cara en una nota del periódico sobre el milagro en la iglesia. Y lo reconocí. Le tendió una fotografía vieja, arrugada por los años. Iván